Ya comenzamos la clase, jóvenes. Cristian Alvarado Chire. Walter Campos. Presente, profesor. Kiara Carvajulca. Benjamín Celestino. Benjamín Celestino. Presente, presente. Gabriel Díaz. Gabriel Díaz. Piero González. Piero González. Juan Huanchaco. Presente. Omar Cari. Omar Presente, Cari. Presente. Alison Morales. Presente, profesor. Bien. Matías Pérez. Matías Pérez. Abril Vargas. Presente, profesor. Piero González. Gabriel Díaz. Profesor, Gabriel no puede hablar. Ahí está Gabriel. Él sí puede, solo que no quiere. Cristian Alvarado Chire. Matías Pérez. Listo. No está ni Cristian ni Matías. Y jóvenes, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Activemos cámara, por favor, vamos activando la cámara. Activemos la cámara, jóvenes. Muy bien, Juan. Yo siempre estoy considerando a los alumnos que activan la cámara en las clases. Ya les he mencionado de la primera clase. No hace falta que les mencione nuevamente, pero ustedes ya son grandes y ya saben cómo varía la nota de acuerdo a la participación, puntualidad, uniformidad. Es la uniformidad en este caso de la institución, o puedo utilizar un polo de color entero, no hay ningún problema en ese sentido. Vamos a comenzar entonces aquí. Bien. Bueno, jóvenes, el tema que nos toca ver el día de hoy, es, a ver, en el chat, por favor, jóvenes, lo voy a retirar, última advertencia, si no lo voy a retirar ahí de la clase, ¿correcto? Perfecto. Bien. Bueno, el tema que nos toca ver el día de hoy, jóvenes, es movimiento rectilíneo uniforme, así que por favor presten mucha atención de lo cual conlleva lo que es el movimiento rectilíneo, ¿no? La vez pasada ya hemos analizado dos parámetros importantes que tenías tú que saber diferenciar. Uno de ellos era el recorrido y el otro era la distancia, ¿correcto? Son los dos parámetros importantes para el día de hoy poder definir lo que es el movimiento rectilíneo. Si tú reconoces o has entendido muy bien la clase pasada, hoy día no vas a tener ningún problema, ¿correcto? Hoy día es describir en este caso el movimiento rectilíneo, sobre todo sus características principales, ¿no? Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, jóvenes, hablamos que la velocidad va a ser constante, ¿correcto? La velocidad necesariamente tiene que ser constante en un movimiento rectilíneo, ¿no? Eso es lo más destacable hasta el momento. Entonces acá colocamos que la velocidad es constante, ¿correcto? La velocidad es constante. Podemos ver en este caso un pequeño movimiento de desenvolvimiento de ese auto y en cada instante de tiempo que tú observas, después de cada cierto tiempo, esa velocidad que es 4 metros por segundo se mantiene constante, ¿correcto? Se mantiene constante. Quiere decir, jóvenes, que la distancia es directamente proporcional a quién. ¿Mm? Es directamente proporcional al tiempo. No vas a recorrer una mayor distancia cuando en este caso poseas un mayor tiempo, ¿no? Lo mismo con este caso, la velocidad, si se mantiene constante,
Debemos recordar que la fórmula que me relaciona esas tres magnitudes es distancia es igual a velocidad por tiempo. No es la única fórmula que van a utilizar el día de hoy, ¿correcto? Es la única formulita. Por ejemplo, yo quiero medir el tiempo completo, ¿no? El tiempo completo acá sería 4 segundos. Desde el inicio hasta el final. Tú puedes observar que ahí me dicen que hay 4 segundos, ¿no? Acá hay 1, 2. Vamos a demostrar entonces por formulita. Primero reemplazando la distancia total que está en la parte de abajo, ¿no? Ahí tendrías 4, 4, 8, tendrías 16 metros, ¿correcto? La velocidad es la misma en cada punto, por eso ahí sería 4. 4 multiplicado por el tiempo, 4 pasa a dividir y tendrías 4 segundos. Lo que quedaría demostrado entonces que todo eso rige en base a la fórmula de MRU. ¿Cómo te das cuenta que es un MRU? Simplemente porque la velocidad en cada instante siempre va a ser la misma, la misma, la misma. ¿Correcto? Una única formulita que vamos a aplicar hoy día es distancia igual a velocidad por tiempo. Una cosita muy importante también es reconocer lo que es rapidez y velocidad, ¿no? Porque son en este caso dos magnitudes completamente diferentes, ¿no? La rapidez, jóvenes, es escalar. Es decir, tiene un valor, solamente le importa el valor fijo, ¿correcto? El valor fijo. No tiene dirección. En cambio, la velocidad es vectorial. ¿A qué refiere el término vectorial? Es que va a tener una dirección, ¿correcto? Tiene una dirección, una orientación en el espacio. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo reconocer o cómo hallar mi velocidad o mi rapidez media? ¿Correcto? A ver, un ratito, jóvenes. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? Muy bien. Bueno, nosotros hemos visto la semana pasada lo que es recorrido, ¿no? Hemos visto el recorrido, en este caso, de una persona, hemos visto diferentes situaciones. Por ejemplo, vamos a describir esto que está aquí. Un ejemplo sencillo, ¿sí? No tenemos que esta personita va a subir, ¿sí? Con una, en este caso, una montaña que tiene una inclinación de 53 y comienza a bajar, a descender por la misma montaña, ¿correcto? Hasta ahí tienes todas esas, las medidas, te falta dar las medidas. Acá sería pues 3 metros que está subiendo, es a 30 metros. 30 metros que está subiendo, 40 metros que está bajando. Bueno, es ustedes que ya pues ya han resuelto todo su problema la semana pasada. ¿Quién me puede decir cuánto vale acá el recorrido? ¿Cuánto vale el recorrido de esa persona? El recorrido es 70. El recorrido es 70. Correcto. Recorrido El recorrido ahí sería 70 metros. Si a mí en algún problema me piden rapidez media, jóvenes, rapidez media, es lo mismo que decir el recorrido letra L entre el instante de tiempo. Es decir, yo digo que esa persona por aquí se ha demorado pues 5 segundos en realizar todo ese movimiento, ¿no? Vamos a darle 10 segundos. 10 segunditos se puede realizar todo eso, correcto, está en auto ahí. Bueno, entonces tú reemplazarías acá nada más, ¿no? ¿Cuánto valdría la rapidez? Pues sería lo siguiente. 70, dividido entre cuánto, a ver. 70 entre cuánto. Entre 5. 70 entre 5. ¿70 entre 5, jóvenes? 14. 14. 14. 14 metros sobre segundo. ¿Correcto? Las unidades de la velocidad rapidez son las mismas. Entonces, cuando a mí me piden rapidez, ahí nada más queda. ¿Correcto? Ahí nada más queda. Y ahora, si a mí me pidieran en este caso la velocidad, vamos a ver. Si a mí me pidieran la velocidad media, ya ahí cambia un poco la cosa. Mira, el término de velocidad media es conocido como distancia entre tiempo. Tú ya sabes que esos valores no van a salir diferentes. ¿Por qué? Porque la distancia y el recorrido no son iguales, ¿correcto? Esta sería la distancia en este problema. Kiara. Dígame, profesor. ¿Qué era la distancia primero? ¿Cómo graficábamos la distancia aquí?
La distancia de 10 metros. No, 10 metros. No, ¿Seguro? no, profesor, para hallar la distancia tenía que Una encontrar línea la línea recta de punto a punto. de A La hasta línea B. recta de punto a punto, correcto, ¿no? La línea recta Sí, de punto a punto. Es decir, uno el por punto A con el punto B. ¿Cuánto mide ahí? Mira, es un triángulo notable, si 50 se pueden dar metros, cuenta. 50 metros, Este de acá, ¿cuánto vale? 53, ¿no? sí, 50 Muy bien, metros. entonces ahí podría sacar que esta distancia, o si no, aplicando el teorema de Pitágoras, es Te saber da que Pitágoras 50 también, metros. sí. Y ese es el valor que está en la parte superior, ¿no? Si te das cuenta, ahí está cambiando. Lo primero que tú debes saber diferenciar el día de 50 hoy es rapidez media de velocidad media, ¿no? Lo único que está cambiando, ¿qué cosa es? Solamente está cambiando que en la parte superior se utiliza recorrido para la rapidez media, en la parte superior se utiliza distancia para la velocidad media. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí, jóvenes? No, Cualquiera de profesor. estas dos magnitudes yo le voy a pedir en el examen, ¿no? O hállame la rapidez media de un instante, o hállame la velocidad media. ¿Qué hubiese pasado, jóvenes, si el desplazamiento de esta persona sea circular? ¿Correcto? Tenemos ahí una persona que está realizando un movimiento, ¿no? Parte desde aquí, mira, jóvenes. Parte desde esta zona. Desde el ángulo cero, ¿correcto? Desde el ángulo, cuando forma un ángulo cero, ya sabes, toda la circunferencia completa 360 grados. ¿Qué hubiese pasado si yo te decía lo siguiente? Que el radio de esa circunferencia vale 2 metros, ¿correcto? El radio vale 2 metros. Hállame la rapidez media y la velocidad media en que esta esferita da una vuelta completa. Yo solo puedo hallar, creo, la velocidad. ¿Cómo sería la rapidez media para esa parte? Pregunta, a ver, Omar, Cari, ¿cómo Sí, hay pero es la longitud? En este caso, tú sabes que el recorrido es cuánto mide esa trayectoria, ¿no? Es decir, cuánto mide esa circunferencia. ¿Cuál es la fórmula para hallar la longitud de circunferencia? Que ya lo deben haber aplicado en trigonometría. ¿Cuál es la fórmula para hallar la longitud? radio por no, a ver, no me acuerdo. ¿Radio por Radio quién? por pi al cuadrado. No, 2pi por radio. 2pi por radio, ¿no? Ahí En está. este caso la formulita sería la siguiente, mira, solamente θ multiplicado por el radio, solamente que ese θ debe ser ese ángulo barrido en radianes, ¿no? Tú ya sabes que si todo es 360, ¿a cuánto equivale ese ángulo? A 2 veces pi, Sí, ¿o no? sí. Correcto, a 2 veces pi. Tenganlo presente para el examen. Bueno, acá podemos reemplazar, ¿no? Igual, el tiempo que transcurre es 5 segundos, ¿ya? Acá también, el radio dice que vale 2. Entonces, ¿cuánto te saldría ahí? 4 pi, 4 sobre 5pi. 4 pi Ah, no. quintos nada más, ¿no? Sí. 4 pi quintos. Entonces, de esa manera en el examen tú lo vas a reemplazar. Así es simple, ¿no? Porque recuerda que el recorrido sería toda la trayectoria circunferencial y para poder hallar esa longitud, pi por, no, teta por r, ¿no? Teta por el radio. ¿Y qué hubiese pasado, jóvenes, si yo te pedía la velocidad media para esa esferita que ha dado una vuelta completa? Vuelta completa sería 360, ¿no? Pero hay que recordar O acá que la distancia, por concepto, ¿qué es distancia, chicos? distancia es Es el lugar de que llega de punto a punto. Correcto, Lo de pongo más punto a facilidad. punto. Y si yo te digo que ha partido en ese instante y ha dado una vuelta completa, ¿cuánto es la distancia de punta a punta? La mínima Mm, separación de punta a punta. Si ha dado una vuelta no, completa, ¿de dónde a uno. dónde graficamos esa distancia amarilla de distancia? Si ha dado una vuelta completa. todo el círculo. Mira, suponiendo que este instante sea el punto A, ¿correcto? Supuestamente nosotros graficamos la distancia desde el inicio hasta el final, ¿no? Inició en A, terminó en B para el triangulito de la parte superior.
Graficamos entonces la separación, la línea recta que une el inicio con el final y acá vale 50. Pero si has comenzado en A y has terminado en A, ¿cuál es la separación ahí? No hay. No hay separación, correcto, no hay separación. Saca tu Has pie. comenzado en el... Correcto, sería 0 ahí, sería 0. Tiempo 5, velocidad media, 0. Esto me indica pues la velocidad media que no ha terminado en la misma posición nada más. Esto hay que tenerlo en cuenta para Entonces la su velocidad examen. cuando recorres un círculo siempre es 0. La velocidad media, si te dicen velocidad media, sí, velocidad media, ¿no? La velocidad media es la Me velocidad dicen promedio. velocidad rápida. Claro, eso se entiende, mira, porque la distancia, ¿no? Si va, en este caso es a la izquierda, hasta la mitad de la circunferencia tiene una distancia, bueno, la dirección de la velocidad es hacia la izquierda y el otro es hacia la derecha, si están opuestos se restan, entonces el promedio sería 0, ¿no? Pero ya eso te puede indicar solamente la distancia, ¿no? Si termina en un mismo punto, su movimiento, si termina en un mismo punto, la distancia tiene que ser 0, como regla práctica, ¿correcto? Si terminas en un mismo punto, la distancia tiene que ser 0, ¿no? Porque ahí ya no hay separación de inicio y final, estás en el mismo punto. En cambio, en la parte superior sí había una línea de separación entre el inicio y el final, ¿no? Que es esa línea de color amarillo, 50 metros, ¿no? Estos dos conceptos. Bueno, ya en el examen no te voy a poner un triángulo pues notable, ¿no? Ni una circunferencia, te puedo combinar por ahí, ¿no? Quizás te puedo combinar una mitad de circunferencia con una línea recta o parte de un triángulo, ¿correcto? Pero ya sabe en este caso qué pasa en cada una de esas situaciones, ¿correcto? En cada una de esas situaciones. Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Duda, consulta? No. Listo. Sabemos que la única fórmula que vamos a utilizar es distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿correcto? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Bueno, jóvenes, acá me va a importar las unidades. Sobre todo las unidades. Tienen que trabajar en las mismas unidades. Bueno, ¿qué digo con esto? Que si tú en tus alternativas ves que tu distancia o los datos que a ti te dan, tu distancia está en metros, tú tienes que trabajar tu velocidad con metros por segundo y tu tiempo con segundo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si está en kilómetros, kilómetro por hora y hora. Entonces, acá lo que nos va a importar, y vamos a trabajar bastante, es con las conversiones. Con las conversiones. Si tú estás, si tú estás en kilómetro dividido entre hora, correcto, si tú estás en kilómetro por hora, lo quieres pasar a metro por segundo, solamente tenés que multiplicarlo por un factor de conversión. ¿Cuál sería ese factor de conversión? Miren, vamos a colocarlo aquí sencillo, miren. Si yo tengo, profesor, acá 36 kilómetros por hora y lo quiero pasar a metros por segundo, solamente tienes que multiplicarlo por 5 sobre 18. ¿Sí? Solamente lo multiplicas ese valor por 5 sobre 18 y ya estarías pues en metros por segundo, ¿no? Si yo multiplico ahí, a ver, simplifica todo lo que tú puedas, se va 10. mitad, 36 con 18, ¿cuánto te queda ahí? Dale, 10 10. metros sobre segundo. 10 metros, ¿no? 10 metros Y sobre segundo. para el otro, y para lo contrario, para la otra. Para lo contrario, lo único que vas a hacer es utilizar ese mismo, como es lo contrario, jóvenes, utilizamos el mismo factor de conversión, pero también lo contrario, ¿no? Ya no sería 5 sobre 18, sino sería 18 sobre 5. Lo contrario nada más, ¿no? Por aquí vamos a colocar kilómetro por hora. Igualito, ¿no? Vamos a tener en este caso, vamos a convertir ese 10 o un 20. Vamos a convertir un 20 metros por segundo a kilómetro por hora. El factor de conversión, jóvenes, ya no va a ser 5 sobre 18, sino lo contrario, la inversa. Ahora 18. 18 sobre 5. ¿Cuánto sale ahí? 72. Correcto, ¿no? 72. ¿Pero 72 qué? 72 kilómetros sobre hora. Exacto, ¿no? 72 kilómetros sobre hora. ¿Quedó clara esa parte? Muy bien, ¿no? Sí. También por ahí se pueden topar para convertir a segundos, segundos a hora, ¿no? Bueno, eso es muy fácil. Si nosotros tuviéramos horas por aquí, claro, minutos y segundos, sabemos que lo tenemos que multiplicar por ¿cuánto? 15 cuerdas. ¿Por cuánto se multiplicaba?
De segundo minuto por 10. Claro, por 60, por 60, por 60, ¿no? Si yo Ya, quiero pasar de horas a minutos, es por por 60, 3600. Entonces, 3600. claro, ¿no? Si quieres pasar de frente, por 60, ¿no? Profe, si quiero pasar de frente de horas a segundos, ahí pues. Dos multiplicaciones 3600 de 60 por 3600, ¿no? Y en la parte de abajo, si yo quiero regresar de segundos a entre minutos, 60. entre 60, correcto, ¿no? Es lo único que se van a topar para la parte de conversiones, ¿no? Ahí ya no tendría ningún problema, ¿no? Para pasar de kilómetros a horas, ¿cuánto sería? A ver, perdón, de kilómetros a metros. De kilómetros a metros. ¿Cómo se llama? ¿Por cuánto es? Por 10, ¿Un poquito más? 100, ¿Un poquito más? 1000. De Por 1000. 1000. Ahora, abajo, si yo quiero pasar de kilómetro a metro, por 1000, y si yo quiero regresar, bueno, y eso ya tú sabes, ¿no? Entre 1000. Son lo único que te vas a topar el día de hoy en relación a las conversiones. A veces vemos las conversiones y nos confundimos un poco, pero esto es todo el resumen, mira. Con la distancia que es kilómetro a metro, metro a kilómetro, con las horas que es mucho más fácil para ustedes. Quizás acá lo único nuevo sería el factor de conversión, ¿no? Kilómetro a metro por segundo, 5/18, metro por segundo a kilómetro por hora, la misma fracción, pero en forma inversa. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profesor, ninguna. No, Muy profesor, bien, vamos a pasar me voy a entonces olvidar acá. a lo que nosotros conocemos. Te escucho, dime, ¿alguna duda? No. Perfecto. Vamos a pasar entonces al análisis. Nosotros lo vamos a topar con algunas situaciones donde dos móviles, ya sabes que los móviles son los cuerpos que están realizando, en este caso el movimiento, se van a encontrar. Eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Cuando dos móviles se encuentran, se le denomina tiempo de encuentro, ¿sí o no? Tiempo de encuentro. Y la formulita en este caso es la que está en la parte de abajo, ¿sí? Tiempo de encuentro. Lo que yo te voy a enseñar es a demostrar ese tiempo de encuentro, ¿correcto? Vamos a demostrar porque no es necesario que ustedes aprendan la fórmula. Todo parte de dónde? Todo parte de la formulita original que es distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿correcto? Pero lo único que va a cambiar ahí, ¿qué sería, jóvenes? Si yo tengo que mi forma original es distancia igual a velocidad por tiempo, si La esos velocidad lo dos, paso a dividir a la distancia. claro, pero acá simplemente, si esos cuerpos se van a encontrar, lo único que van a pasar con esas velocidades es que se va a sumar, ¿no? Velocidad de A más velocidad de B multiplicada por el tiempo y ya estaría, jóvenes, ¿ven? Ya estaría así. Es la misma fórmula, distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero si se van a encontrar esas velocidades, se suman. Profe, una demostración, ¿cómo sale ese valor? Claro, te lo podemos demostrar, ¿no? Porque al momento de demostrar esta formulita, te va a ayudar a que tú analices más fácil las demás situaciones de tu tarea. Mira, ese bloque de la parte izquierda, esa esfera, es la esfera A, tiene una velocidad de A y recorre una distancia de A hasta el punto central donde se encuentra. Lo mismo con el bloque B, ¿no? Esa esferita B tiene una velocidad de B y ¿qué más? Recorre una distancia B, ¿no? La distancia total siempre es dato. Ojo, la distancia que está abajo de separación inicial siempre va a ser dato. Bueno, en los problemas de MRU, jóvenes, siempre es bueno analizar de frente las distancias, ¿correcto? De frente las distancias. Esa D total, esa D mayor que está en la parte de abajo, ¿sí o no que es la suma de la distancia de A más la distancia de B? ¿Sí o no? Es la suma de ambas distancias. ¿Correcto? Reemplazamos por aquí entonces. ¿Qué más podemos hacer ahí, profesor? Bueno, reemplaza tu formulita. ¿Cuánta es la distancia que recorre A? Aplicando tu fórmula general. ¿No sería velocidad de A por tiempo? ¿Sí o no? Claro. Velocidad de A por tiempo. Porque recordemos que la única fórmula que tú tienes que recordar es la que está en la parte superior, ¿no? Solamente distancia es igual a velocidad por el tiempo. Y si me piden la distancia de A, pues será la velocidad de A multiplicado por el tiempo. ¿Qué más, jóvenes? Lo mismo, ¿no? En vez de colocar distancia de B, ¿qué me vas a colocar? La velocidad de B multiplicado por el tiempo. Profe, ¿por qué no le colocó tiempo de A y tiempo de B? Fácil, porque cuando dos cuerpos están actuando simultáneamente, el tiempo va a ser el mismo para los dos, ¿o no?
El tiempo que transcurre para esa esfera A tiene que ser el mismo tiempo que Sí. transcurre para esa esfera B. Bueno, y la expresión ahí ya salió, ¿no? Solamente acá, ¿qué factorizarías, jóvenes? A ver, un momentito. Lo único que vas a factorizar ahí sería el tiempo, porque es lo mismo, ¿no? Si factorizas el tiempo, ¿qué te queda dentro? Velocidad de A más velocidad de B, factorizado pues ahí el tiempo. Y ya te salió esa expresión, jóvenes, ¿ves? Ya te salió esa expresión que está ahí. Pero ahí sale abajo, ¿no? Ya sabes, pues, esa parte de la suma de velocidades pasa a dividir. Pero yo lo dejo aquí solamente para que se parezca, en este caso, a mi fórmula original, ¿no? ¿Cuál es tu fórmula original? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, si dos cuerpos se van a encontrar, en vez de colocar velocidad por tiempo, coloco la suma de velocidades por el tiempo. ¿Ok? ¿Se entendía esa parte, jóvenes? La demostración te va a ayudar a, en este caso, Sí. a tener una noción. Bueno, y ya se sobreentiende qué va a pasar en el caso contrario, ¿no? ¿Qué va a pasar en el caso contrario? Esas distancias se van a restar, es por eso que aparece el signo menos, ¿no? Igual lo vamos a demostrar por aquí. ¿Cómo sería esa? Sobre todo tú tienes que tener un buen ojo para relacionar las distancias, ¿no? Tienes que graficar necesariamente todo problema de MRU. Se grafican, ¿no? Bueno, tiempo de alcance se le denomina, jóvenes, cuando se van a encontrar en un punto y ambas esferas, ambos móviles, se mueven en una misma dirección, ¿correcto? Entonces acá yo parto de mi fórmula, profesor, fórmula es velocidad por tiempo, pero si acá se produce el alcance en una misma dirección, lo único que va a cambiar es que mi velocidad, ¿qué va a pasar ahí? Se van a restar, ¿no? La velocidad mayor, siempre la velocidad mayor menos la velocidad menor, ¿correcto? Por tiempo. Nada más, es lo único que tienes que recordar. Si es alcance, tu fórmula original, que es distancia es igual a velocidad por tiempo, se restan, y si es encuentro, se suman, ¿no? La demostración, ¿cómo sería? Sencillo también, miren. Vamos a colocar, a ver acá, ahí aparece teta, ¿no? Pero debe aparecer distancias. La distancia de separación, jóvenes, inicial que aparece ahí, siempre va a ser dato en el problema, ¿no? Y las distancias adicionales que recorre tanto B como A son lo que tú tienes que interpretar. Bueno, lo vamos a poner en función de esa distancia que nos dan como dato en todos los problemas. ¿Qué sería, jóvenes? ¿Cómo hay esa distancia? ¿Resto qué valores? Yo no que debes Menos restar 12. toda la distancia de A menos toda la distancia de B. Estamos hablando de medidas nada más, ¿no? Reemplaza. ¿Cómo sería aquí? Distancia de A, sí o no, que sería la velocidad de A multiplicado por el tiempo. Más, menos, ¿no? Distancia de B, ¿qué sería? Pues la velocidad de B multiplicada por el tiempo. ¿Qué haces ahí, joven? Factoriza lo que es igual. ¿Qué es igual? El tiempo. Velocidad de A menos velocidad de B. Todo eso multiplicado por el tiempo. Es el mismo para los dos, por eso lo podemos factorizar. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya está la demostración, ¿correcto? Ya No, estaría en este profesor. caso la demostración. Muy jóvenes, nos vamos entonces a resolver los problemas. ¿Nadie tiene alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, profe. Listo. ¿Qué va a ir en su cuaderno, jóvenes? ¿Qué va a ir en su cuaderno? Lo de la derecha. Solamente va a ir lo que está aquí, ¿sí? Correcto. Saber, porque yo te puedo preguntar como teoría la diferencia entre rapidez y velocidad. Rapidez es el valor fijo y velocidad es vectorial. Dicho de otra manera, jóvenes, acá, si a mí me hubiesen pedido rapidez en este problema del lado izquierdo, ¿correcto? En ese problema del lado izquierdo, yo solamente tendría que poner el valor exacto, que sería 4 metros sobre segundo. Pero si a mí en mi problema me preguntan la velocidad tiene que tener una dirección, es un vector. Un vector tiene que tener un signo y una dirección. Jóvenes, va hacia la derecha, signo positivo o negativo. Si esa velocidad, mira, obsérvala, tiene la flecha hacia la derecha, sería positivo, obviamente positivo. Mira,
Lo único que está cambiando es que le colocamos positivo porque se va hacia la derecha y le colocamos el vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario si estamos en el eje X? La Y, ¿correcto? Si estamos en el eje de las X, colocamos el Y. Profe, si estamos en el eje de las J, de las ordenadas, colocamos en este caso J, ¿no? Si tuvieras en el eje X para los vectores, lo colocamos el Y para identificarlo. Si tuvieras en el eje de las ordenadas, colocamos el vector unitario J para identificarlo. Lo único que debe estar en su cuaderno es esta primera, ¿correcto? La segunda, que es aplicando fórmulas con rapidez y velocidad que no está en tu ficha. Y la tercera, que son todos los factores de conversión. Son las únicas tres que deben estar en tu cuaderno. Deben estar, jóvenes. Las primeras tres nada más, ¿ya? Solamente las primeras tres. Las demostraciones de aquí son opcionales, pero bueno, son más fáciles de demostrar, ¿no? Pero las tres primeras sí deben estar en tu cuaderno. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Muy bien, entonces nos vamos a sus ejercicios. Bueno, observando sus ejercicios, jóvenes, hay que hacer solamente los que son un poquito más complicados. Todos observemos su ficha. Vamos a observar su ficha, jóvenes. ¿Todos tienen su ficha impresa ya? No. A ver, en el problema número 1 ya está solucionado. Trabajo en clase. El problema número 2 de trabajo en clase lo vamos a resolver para que ya lo puedan pasar. Está sencillo también, ¿no? Trabajo en clase, se copia en la misma ficha y hay espacio. Problema número 2. Dígame a ver, Juan, dígame el problema número 2. Juan, Profesor, dictan el problema número 2. no tengo la ficha yo. ¿No has impreso la ficha todavía? No, todavía. ¿Quién ha impreso la ficha, jóvenes? Tienen que imprimir esa ficha con tiempo, jóvenes. Bueno, ahí dice, si un ciclista se mueve con velocidad constante de 54 kilómetros por hora. Su velocidad constante de ese ciclista, la número 2, es 54 kilómetros por hora. Jóvenes, factor de conversión. ¿Por cuánto lo multiplicamos, Omar Cari? Ese 54, ¿por cuánto se multiplica para pasarlo a metros por segundo? ¿Por cuánto sería, Benjamín? 18 entre 5. Al revés. 5 sobre 18 para poder pasar a metro por segundo. Simplificado todo lo que ustedes puedan, jóvenes, ¿cuánto saldría ahí? 15. 15, ¿no tiene tercia? Sí, ¿no? Tercia por aquí, tercia por acá. Ahí te va a salir 15 unidades. ¿Ya estarías en qué? Metro sobre 15 segundo, metros ¿no? sobre segundo. Correcto. ¿Qué más dice el problema? El problema dice que este auto se mueve con esa velocidad constante. ¿Qué distancia recorrerá en los primeros 60 segundos? ¿Listo? Formulita de 10. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia. Distancia te piden, la velocidad vale 15 y te piden los primeros 60 segundos, ¿no? Correcto. ¿Cuánto va la distancia ahí, jóvenes? 60 por 15. 900. 900, correcto, 900 metros. Y ahí tendrías resuelto, pues, la número 2. Igual, todos los ejercicios son sencillos, ¿no? Vamos a leer la número 1 de su tarea. A ver, ahí. Si un niño desarrolla MRU recorriendo 200 metros en 25 segundos, determine su rapidez. Bueno, ahí no hay ningún problema, la fórmula general. La número 2 dice, un avión se mueve con velocidad constante, módulo de 180 kilómetros por hora, logrando recorrer 800 metros. Jóvenes, factor de conversión, ¿no? De kilómetro por hora a metro por segundo. Ahí no hay ningún problema. En la 3, tendrías que pasar los kilómetros a metros. Correcto, vamos a la 3. La 3 de la tareita, ¿no? Para que quede claro esa conversión. Bueno, nos vamos a la tareita. Vamos a hacer el problema 3. El problema 3, jóvenes, nos dice lo siguiente.
Dice, si la velocidad de un auto es velocidad constante, dice que vale 120 metros por segundo. Eso es lo que me dice mi problema. ¿Qué es lo que te está pidiendo tu problema en la número 3? ¿En cuánto tiempo? No conocemos el tiempo, pero sí nos dan la distancia. La distancia, jóvenes, de mi problema es 0,6 kilómetros. Bueno, ya sabes, si todo está en metro por segundo, lo único que está interrumpiendo acá es, ¿qué cosa? Los kilómetros. ¿Cómo pasábamos kilómetros a metro, jóvenes? Kilómetros a metros, tenía que multiplicar por 1000. Muy bien, tendrías que multiplicarlo ahí por 1000, ¿no? Igual vamos a colocar esas tablitas, porque con 600 esta metros. tablita es lo que a ti te va a indicar, ¿no? Con esta tablita que ya le hemos, en este caso, El tiempo es ya le 5. hemos analizado, ya le hemos analizado, tienes que darte cuenta que tienes que trabajar necesariamente con esas unidades, ¿no? Si por aquí el dato principal es que la velocidad está en metros por segundo y el tiempo en mis alternativas está en segundos, tu distancia tiene que estar en metros. Es por eso que esto es lo que te está interrumpiendo, ¿no? Ya hemos visto también cómo pasar de kilómetro a metro, ¿no? Se multiplica por 1000. Si lo multiplicamos por 1000, jóvenes, ¿cuánto saldría ahí? 600, ¿verdad? Saldría 600. Bueno, aplicamos formulita ahí. Distancia es 600 es igual igual a solamente 120 velocidad por por tiempo. tiempo. Bueno, tenemos ahí la distancia 600. ¿La velocidad vale cuánto? ¿Cuánto vale la distancia? Perdón, ¿la velocidad cuánto vale? Velocidad vale 120. 120. ¿Cuánto vale ahí? Dividido 5 segundos. Así sería, pues, simple el problema número 3. ¿No? Vamos a ver hacer otro complicado. La sencilla, la 3. La Todas están 4 sencillas. también está sencillo. La 5 también. La 6 también. La 7 también. Bueno, la 7 está un poquito interesante porque te preguntan después de cuánto tiempo están separados 13 kilómetros. Vamos a hacer la número 7. Creo que puede ser la última complicada que está ahí. A ver. A ver, Abril, ¿me escuchas? Dígame el problema 7, Abril. A ver, Abril. Abril Vargas. ¿Se encuentra Abril Vargas? Se murió. Listo. Bueno, en el problema número 7 dice, dos móviles con velocidades constantes de 40 y 25 parten de un mismo punto. Ah, ya. Lo que te está diciendo, en otras palabras, es que están partiendo de un mismo punto. No vamos a darle en este caso, están partiendo desde la izquierda, ¿correcto? Están partiendo desde la izquierda. Ambos están partiendo desde esa posición, ¿correcto? Vamos a darle que esa posición sea posición A, ¿correcto? Eso es lo que dice mi problema. Tenemos ahí dos esferitas, ¿no? Dos esferitas que están partiendo desde esa misma posición. Una de ellas tiene una velocidad de ¿cuánto? Dice el problema. Una de ellas tiene una velocidad de 40, ¿correcto? Una de ellas tiene una velocidad de 40 metros por segundo y la otra tiene una velocidad de 20 metros por segundo, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos dice el problema? Parten de un mismo punto simultáneamente y se mueven en línea recta, alejándose uno de otro. ¿Después de cuánto tiempo estarán separados por 13 kilómetros? ¿Después de cuánto tiempo estarán separados por 13 kilómetros? Te dice que Primero convertimos los 13. Primero convertimos los 13 primero kilómetros. vamos a decir bien el tiempo, pero en este caso, después de cuánto están separados por su distancia de separación debe ser 13 kilómetros. Bueno, como dice su compañero, hay que pasarlo a kilómetros, ¿no? Esos 13 kilómetros, ¿por cuánto habría que multiplicarlo? Por 1000. Ahí te daría solamente
¿por cuánto estarían separados por 13.000 metros? Ok, jóvenes, si tienes dos esferitas, esfera A y esfera B, vamos a asumir que la esfera A tiene una velocidad de 40, ¿correcto? La esfera A tiene una velocidad de 40 y la esfera B tiene una velocidad de 20. Jóvenes, ¿quién es más veloz? ¿A o B? ¿Quién va a recorrer una mayor Ah, distancia? ¿A o B? Muy bien. A va a recorrer una mayor distancia, ¿no? Entonces, si todos estamos en una misma línea, te puedo decir que SA recorrerá una mayor distancia. Llegará, pues, que sea la línea de color celeste. Llegará, por ejemplo, hasta aquí. ¿Ya, chicos? Llegará hasta aquí. ¿Esa qué cosa sería? Sería la distancia recorrida por quién? Por A. Pero en la parte de abajo, esta esferita, pues B, tiene una menor velocidad, por lo tanto va a recorrer ¿qué cosa? Una menor distancia, ¿no? Vamos a darle que sea de color amarillo. Esa esfera B, pues recorrerá ¿hasta dónde? Hasta aquí, por lo menos, ¿no? No logra alcanzarlo, tiene que ser una menor distancia. Bueno, entonces yo le voy a hallar que acá sería la distancia recorrida por quién? Por la esfera B. Lo que está sobrando, jóvenes, ¿qué cosa sería? Esto que está sobrando, porque supuestamente ya la otra esferita debe estar por acá, ¿no? La esfera A está por acá, la esfera B debe estar por acá. Pues eso que está sobrando, jóvenes, desde aquí hasta la otra esfera es la el distancia de 13.000. separación, ¿no? Es la distancia de separación que en nuestro problema ya nos salió. Bueno, jóvenes, dígame cuál, Omar Cari, dime la formulita que te relaciona estas tres distancias. ¿Cuál, profesor? Formulita que te pueda relacionar estas tres distancias. Dime cómo están relacionadas esas tres distancias en una ecuación. ¿Cómo las relacionarías? La fórmula que siempre que se va a utilizar, usted dijo, de distancia por velocidad por tiempo, ¿no? Claro, pero acá, tomando en cuenta solamente las dimensiones, utilizando distancias, ¿cómo relacionarías esas tres distancias colocándolas en una sola fórmula? En una Dale, ecuación, ¿cómo las relacionarías? ¿Quién es la suma dale. de quién? ¿Quién es la resta de Mándala, quién? mándala. ¿Cómo sería? Mándala. Ya, ¿quién sumarías? La distancia de A con la distancia de B. Pero si yo la sumo, ¿qué te daría? Una distancia Profesor, total, ¿no? es igual a distancia de separación, es igual a distancia mayor menos distancia menor. Claro, eso es lo que podrías hacer, ¿no? Mira, si te das cuenta, la línea de color celeste incluye la suma de distancias de la amarilla y de la rosada, ¿no? La distancia de A sería pues igual a la distancia de B sumado más la distancia de separación. De esa manera los relacionas, ¿no? Solamente podrías sumar la distancia A y B, pero no tienes un dato por ahí que te diga cuánto es la suma de distancias, ¿no? El único dato que aparece es la separación. Bueno, reemplazando aquí, velocidad de A multiplicada por el tiempo, ¿no? Velocidad de A multiplicada por el tiempo debe ser igual a la velocidad de B. Ya sabes que una única formulita ahí, ¿no? Velocidad de B multiplicada por el tiempo más esos 13.000 que es la separación, ¿correcto? Reemplaza ahí, a ver, la velocidad de A dice que vale 40 multiplicada por el tiempo. La velocidad de B dice que vale 20 multiplicada por el tiempo más 1.300, ¿no? 13.000, perdón. Vas a restar, te da 20 veces T. ¿Cuánto sale esa división ahí? ¿Cuánto vale el tiempo? 650. 150 segundos, ¿verdad? Y de esa manera, pues, se va a resolver el problema número 7, ¿no? Creo que es lo Listo, único profe. complicado que está en su ficha. De ahí el resto es... Ya está fácil, Facilito. porque en la 8 es aplicar fórmula, en la 9 todas las hay que convertir, todo debe estar en metros por Todo de segundo, fórmula, profesor. todo es formulita, ¿no? Y las últimas dos son parecidas a las 7 que hemos hecho. Análisis nada más. Ya. Ah, ya, quizás la última. La última sí sería interesante. La última, ¿qué nos dice?
La última de su tarea. Dice, dos móviles parten desde un punto A en direcciones perpendiculares. Determine en cuánto tiempo se encontrarán separados por 100. Muy bien, en la última, problema número 11, vamos a hacer el número 11, dice que están partiendo desde el punto A, un punto cualquiera, un punto A en la parte baja, ¿correcto? Entonces lo que puedes decir acá es que uno se va hacia el eje de las Y, porque dice que son perpendiculares estas distancias, ¿correcto? Dice que la velocidad de él es como 6, ¿correcto? Dice que la velocidad de él es como 6. Y la velocidad de él es como 8. Dice, después de cuánto tiempo su distancia de separación será 100 metros. Jóvenes, distancia. ¿Cómo se halla la distancia? La distancia es igual a... La mínima separación que está aquí, Ajá, mira, la mínima entre separación. ellos. Esa sería la distancia. Profe, entonces si yo aplico teorema de Pitágoras ya me salió. Claro que sí, ¿no? Puedes aplicar teorema de Pitágoras, pero acá tienes velocidades. Y para No aplicar teorema de distancia. Pitágoras, todos tienen que estar en términos de distancia. Entonces vamos a aplicar la distancia para este punto. ¿Sí o no que sería la velocidad multiplicada por el tiempo? Este Tiempo. 6t es lo que recién puedes utilizar en Pitágoras, porque ya los tres serían distancias, ¿no? Igual, la distancia para este punto de abajo sería 8 veces t, ¿no? 8 veces t. Bueno, te dicen que esta distancia de separación sería 100. Y a tu problema ya salió, ¿no? Sería aplicando teorema de Pitágoras. Pero si eres ¿Y hábil usted? en esta parte, te das cuenta que este triángulo es el de 37 y el de 53, ¿no? Y ya salió tu Sí. problema. Porque en la parte de acá sería como 60 y como 80. ¿Cuánto vale el tiempo? 10 segundos, ¿no? Y si no, aplica mecánicamente todo el teorema de Pitágoras, 6t al cuadrado más 8t al cuadrado, el cuadrado afectando tanto al 8 como a la t, igual a 100 al cuadrado, ¿no? Pero si por ahí tienes alguna noción ya de los triángulos notables, en la parte de trigonometría lo puedes hacer más fácil así, ¿no? Ya, profe, la distancia que está al frente de 37 tiene que ser 60. 6t igual a 60 te vale 10 segundos. Lo mismo para la parte de abajo, ¿no? El que está al frente de 53 debe ser como ¿Y por qué te 80. vale 10? Ah, ya, porque para el triángulo notable, de este caso de 53, ¿cómo sería? La hipotenusa tiene que ser equivalente a 5 veces K. El que está al frente de 37 tiene que ser equivalente a 3 veces K. Y el que está al frente de 53 debe ser equivalente a... Bueno, Pero acá también se puede ya hacer puedes teorema de ver Pitágoras, cuánto ¿no? vale K, ¿no? 5K igual a 100, K vale 20, por eso podrías reemplazar las otras distancias. Ya. Ah, ¿Alguna claro. duda ahí? Claro, No, no. 5K igual a 100, ahí te sale la Y constante que rápido. sería 20, 60 y ¿Y cómo me 80 salió la distancia veces. 100? ¿Cómo? ¿Cómo me ¿Qué salió la me distancia pide? 100? Te lo Ah, da el programa. distancia de separación te lo da dato del problema. El problema dice que la distancia de separación, Ah, ya. no, el problema te dice hay el tiempo luego que su distancia de separación sea 100 metros. Entonces ya era dato ya. Bueno, jóvenes, hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda, me avisan, me escriben. Cuídense, muchachos, cuídense. Chao, Adiós, profesor. profe.